quiero empezar con un versículo que encontramos en Isaías 46:10. Dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Lo firma Jehová. Y el título, hermano, que traigo para la meditación de hoy es: de capital del mundo a ruinas eternas. Voy a hablar de Babilonia, pero voy a empezar hablando de la Babilonia natural. ¿Qué es Babilonia? Babilonia era una de las grandes ciudades de la antigüedad. Babilonia estaba situada cerca del Golfo Pérsico, a orillas del río Éufrates. Era la capital del imperio babilónico y desde allí sus ejércitos dominaban todo el mundo conocido. Era una ciudad muy grande y humanamente parecía imposible conquistar. Tenía 2 filas de muralla, de modo que si derribaban una, quedaba la otra, que alcanzaba hasta 70 metros de altura. Tenía unas compuertas que desviaban las aguas del río Éufrates y podían inundar todo a su alrededor, de manera que no se podía acceder a ella ni con fuego, ni atacarla tampoco con torres de asalto. El río Éufrates atravesaba la ciudad de lado a lado, de tal forma que nunca les faltaba el agua potable ni el alimento, y podían incluso regar la tierra por la abundancia de agua del río. Babilonia se sentía reina, lo cual la identifica como un símbolo de la profecía. Pero todo este poder y toda esta riqueza de Babilonia no provenía solo de la fortaleza militar, sino que también florecían en ella las artes. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las maravillas del mundo antiguo, y esto hacía que sus reyes fueran soberbios y abusaran de las naciones vecinas. Pero hay una profecía que predice la destrucción y el futuro de Babilonia, y hoy vamos a ver su cumplimiento. Vayan conmigo al libro de Isaías, al capítulo 13, versículos del 20 al 22, para que veamos la profecía. Dice la palabra de Dios: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tiendas el árabe, ni pastores tendrán allí majal, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Tremenda profecía. Dios le está diciendo que esta ciudad tan poderosa, comparada con la Nueva York de hoy, guardando las proporciones del tiempo, sería convertida en un desierto y nunca más volvería a ser habitada. Una profecía extraña y atrevida, pero la historia se encarga de cumplirla con estricta precisión. En el siglo IV, Alejandro Magno conquistó la ciudad de Babilonia y todo el imperio babilónico y desafió la profecía. Decidió que haría de Babilonia la capital del mundo y que desde allí gobernaría todo su imperio. Pero la profecía decía que sería deshabitada y sería desierta. Y antes de un año, Alejandro Magno había muerto. Y la ciudad de Babilonia ya estaba envuelta en diferentes guerras. Con el paso de los años,
Al-Mansur utilizó las canteras de Babilonia para construir la ciudad de Bagdad, la ciudad de las mil y una noches, actualmente la capital de Irak. Y Babilonia quedó más desolada. Las compuertas que accionaban el río quedaron destruidas en la Edad Media y la ciudad quedó en una situación crítica. En la época actual, Saddam Hussein, como presidente de Irak, iba a desafiar de nuevo la profecía para reconstruir a Babilonia. Y se propuso hacer un complejo turístico tan ambicioso que captara más turistas que las pirámides de Egipto, y diseñó un proyecto para hacer de Babilonia el sitio turístico más visitado del mundo. Sin embargo, los arquitectos le dijeron: este proyecto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque en la Edad Media, cuando se destruyeron las compuertas que accionaban el río, se formaron lagunas subterráneas y ahora el terreno no podía soportar el peso de los edificios y no se podían construir aquellos templos escalonados, aquellos templos gigantescos con jardines colgantes, y nuevamente la profecía se ponía por encima de los deseos humanos de los reyes. Por eso hoy quiero decirte, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, que si la profecía viene de Dios y está escrita en la Biblia, con seguridad absoluta se cumplirá. Pero Saddam Hussein no se daba por vencido y contrató ingenieros extranjeros para levantar las murallas nuevamente, esta vez más bajitas, y el proyecto turístico seguía adelante. Sin embargo, estalló la guerra del Golfo y el país de Irak quedó sumido en la miseria y quedó sumido en un bloqueo internacional que hizo que este proyecto y muchos otros proyectos quedaran detenidos hasta el día de hoy. Mis hermanos queridos, Babilonia no ha sido reedificada. Babilonia es un lugar de habitación para los animales del desierto, como lo expresaba la profecía, y ni siquiera los árabes plantan sus tiendas itinerantes allí. Y estas son razones de peso para creer que las profecías se cumplen con toda precisión, que la Biblia es inspirada por una mente superior y que Babilonia y sus ruinas es una enseñanza de lo que sucederá en el futuro. Yo sé que muchos, y me incluyo, hemos tenido dudas de lo que está escrito en la Biblia. Y algunos las tienen todavía, sobre todo cuando se ha tenido como guía espiritual el clero. Pero a través del estudio de la palabra de Dios, hemos descubierto que la Biblia condena todas esas malas acciones del clero en el pasado y en el presente también. Y Babilonia la Grande es un símbolo de ello. Ahora quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis para entrar en la Babilonia espiritual, donde encontramos dos versículos gemelos: Apocalipsis 17:1 y Apocalipsis 21:9. Dice Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y dice Apocalipsis 21:9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Los dos versículos, hermanos, dicen: vino uno de los 7 ángeles. Los dos versículos dicen que tenían las 7 copas.
Los dos dicen, ven acá y te mostraré. Solamente que uno muestra a la gran ramera y el otro muestra a la esposa, a la mujer pura, a la esposa del Cordero. Son dos versículos gemelos escritos a propósito para llamar la atención de estos dos grandes símbolos en Apocalipsis, la mujer pura y la mujer ramera, que representan a las dos iglesias que la Biblia identifica para el tiempo del fin. Ahora pueden haber miles de iglesias, pero para el tiempo del fin solamente habrán esas dos iglesias. Dos iglesias, hermano. Una iglesia que se describe como leal a los 10 mandamientos y que sigue a Jesús. Y la otra iglesia unitaria, poderosa, soberbia y perseguidora de sus disidentes, que es llamada Babilonia. La iglesia pura es llamada en Apocalipsis Jerusalén, mientras que la ramera es llamada en Apocalipsis Babilonia. Pero ¿cómo identificar entonces a Babilonia? ¿Cuál es la idea religiosa que la Biblia identifica como Babilonia? Miren, hermanos, la palabra Babel en asirio significa puerta del cielo o puerta de Dios. Pero los hebreos le sumaban a esa palabra el verbo balal, que significa mezclar o confundir. Y es el significado que se relaciona con el relato bíblico de la Torre de Babel. Porque efectivamente era para ellos una religión de confusión, donde se adoraban estatuas, donde se adoraban ídolos, donde se adoraban dioses y semidioses falsos. Una religión intolerante que destruyó el templo de Jerusalén y que perseguía a las otras religiones. Ya en Apocalipsis, esa mujer toma todos los elementos de la antigua Babilonia. Falsos dogmas, falsas enseñanzas, perseguía a los que son fieles al pueblo de Dios, ir en contra de los 10 mandamientos y, por supuesto, dogmas contrarios a la Biblia. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Pedro está en Roma, pero le llama Babilonia a la iglesia que está en Roma, la iglesia de la confusión. Claramente Pedro identifica a Roma con Babilonia. Y ahora quiero que veamos en Apocalipsis 17, versículo 9, lo que dice. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí dice que Babilonia se sienta sobre 7 montes y el otro nombre de la ciudad de Roma es la ciudad de las 7 colinas. Pero no solo por esto se identifica Babilonia con Roma, sino que todos los relatos bíblicos conducen a Roma. Como se dice popularmente, todos los caminos conducen a Roma. La descripción de la Babilonia de Apocalipsis 17 apunta a Roma. La descripción de la bestia de Apocalipsis 13 apunta a Roma. El cuerno pequeño de Daniel 7:25 apunta a Roma. Y los 1260 días de supremacía papal de Apocalipsis 12 también apuntan a Roma. Por muchos años, los estudiosos de la Biblia han identificado a Roma como la nueva Babilonia. Y esto ha sido muy importante para los que no nacimos y crecimos en la iglesia adventista y fuimos bautizados en la iglesia católica. Posteriormente nos decepcionamos cuando conocimos la verdad
Y todo lo que hizo el clero en el pasado, como la Inquisición, la venta de indulgencias, la doctrina del infierno, el purgatorio, la adoración a las reliquias, el culto a los santos, etcétera, 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 fueron verdaderos impedimentos para creer en Dios. Pero cuando entendimos que Dios condena todo esto, encontramos la gran diferencia que hay entre el clero de los hombres y la Biblia de Dios. Yo quiero preguntarles en esta mañana, hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del anillo del pescador? Bien, el anillo del pescador es un anillo de oro macizo único que lleva el Papa en su mano. El día de su entronización, el camarlengo le coloca ese anillo en su mano que ha sido grabado con el nombre del nuevo Papa. Con ese anillo, el Papa firmará todos los documentos personales y cuando el Papa muere, ese anillo es destruido a martillazos y se forma un nuevo anillo con el nombre del nuevo Papa. Desde el año 1140 que se tiene mención de su primer uso hasta lo que va del siglo XXI, ese anillo ha sido utilizado por todos los papas para sellar los documentos. Con él se han puesto reyes y se han quitado reyes. Con él se han sellado la excomunión y el perdón. Con él se ha sellado la indulgencia o la condenación. Es un anillo único, un anillo de poder, forjado en los fuegos de Roma para sellar con él las órdenes para todo el mundo del imperio cristiano. Ustedes recuerdan, esta semana el hermano Gabriel Calderín hablaba del candelabro, del santuario, y hablaba de la pureza del candelabro, pero que Dios había dicho que había que forjarlo a martillazos, con martillos. Eso es lo que hacen con el anillo del Papa para darle ese poder de gobernar. Es un anillo para gobernar, pero gracias a Dios la Biblia condena estas prácticas y nos invita a seguir el ejemplo del humilde maestro de Nazaret. Una cosa es Dios y la Biblia, y otra cosa son los errores que haya cometido el clero actuando en nombre de Dios a lo largo de la historia. Nosotros tenemos un Dios diferente y tenemos un evangelio diferente que transforma nuestras vidas, y eso es lo importante para nosotros. Miren, hermanos, desde la entrada del pecado al mundo, este mundo ha estado dominado por la mentira y el engaño de Satanás. Satanás nos ha gobernado a través del miedo y el temor. Actualmente se habla de Armagedón, como la Tercera Guerra Mundial, como el acabose del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esta guerra prefabricada en la mente humana desde las salas de cines y las pantallas de televisión del mundo moderno? Armagedón es un término que procede de las Sagradas Escrituras, que solamente aparece una sola vez y no tenemos otros textos para analizar y comparar. Armagedón lo encontramos en Apocalipsis 16, versículo 16, cuando dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No dice más de Armagedón. Y efectivamente es una convocatoria para una guerra, pero miremos el contexto. Y en ese mismo capítulo 16, leamos los versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios, y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió, dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya con este contexto podemos entender que se trata de una obra diabólica. 3 espíritus que al profeta le parecen como ranas. 3 espíritus que van a los reyes de toda la tierra, de todo el mundo, haciendo señales, haciendo obras sobrenaturales, con hechos paranormales y milagrosos, para convencerlos de que vayan a esa batalla, la batalla final entre Dios y los hombres, la batalla de Armagedón. Pero ¿dónde es Armagedón? Hoy en el mundo no existe ni un solo lugar con el nombre de Armagedón, el lugar a donde se hace la convocatoria. Entonces, ¿a dónde se van a reunir? La pista la encontramos en el mismo texto. Dice que en hebreo se llama Armagedón. Y Armagedón en hebreo significa monte de Megido. Cuando estamos en Megido, vemos al frente una gran montaña que es el Monte Carmelo, donde se encuentra una estatua del profeta Elías con una espada en la mano simbolizando el texto de Primera de Reyes capítulo 18. Esa estatua cuenta la terrible historia que sucedió en el Monte Carmelo, en la montaña de Megido, el Armagedón del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que sucedió en el Monte Carmelo? Yo creo que ya todos conocemos esta historia, pero voy a recordarla con este pequeño resumen. Miren, hermanos, Elías llevaba 3 años y medio condenado a muerte por la reina Jezabel y el rey Acab. Elías había tenido que huir a las montañas y a pueblos paganos durante 3 años y medio de sequía y de persecución. Y luego Dios lo envió al rey Acab para convocarlo a un cara a cara en el Monte Carmelo. Y el rey acudió con el pueblo de Israel y con todos los profetas de Baal y Acera. Es un duelo. Un duelo. Si Baal es vuestro Dios, servidle, dijo el profeta Elías. Y si Jehová es nuestro Dios, id en busca de él. Así que están convocados cientos de sacerdotes de Baal y cientos de sacerdotes de Acera. Es una guerra de religiones, donde hay un altar grande para Baal con más de 400 sacerdotes, con música, canto, danzas, y al lado el pequeño y humilde altar de Elías, y solamente Elías al lado del altar. Y se plantea el siguiente desafío: el que crea que su Dios es verdadero, que le pida fuego para encender el altar del holocausto. Ustedes saben que iniciaron los sacerdotes de Baal cantando, danzando y pidiendo fuego, pero después de varias horas su Dios no les contestó. Y llegó el turno de Elías, que para magnificar el milagro inundó de agua el holocausto, la leña, y elevó esta humilde oración para pedir fuego del cielo. Y a mí me sorprende la oración de Elías, después de todo lo que habían hecho sus contrincantes. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37, donde estuvo el poder de Elías. Dice el versículo 36, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías está glorificando a Dios y le está diciendo: este no es mi problema.
tú me mandaste acá, así que resuelve. Entonces dice el versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y ese fue todo el protocolo de Elías. Y Dios le respondió enviándole el fuego que devoró el holocausto, la leña, el agua y hasta las piedras de su alrededor. Entonces el pueblo entendió que los sacerdotes paganos lo habían engañado y que el verdadero Dios de Israel era Jehová, el Dios de Elías. Y tomaron a todos los sacerdotes de Baal y los degollaron en el arroyo de aquella montaña. Eso fue lo que sucedió en el monte de Megiddo, en Armagedón. Cuando encontramos entonces Armagedón en Apocalipsis, está evocando esa escena de la guerra de religiones, un altar grande, popular y poderoso, donde se reúnen a su alrededor los reyes de la tierra, y un altar pequeño, el altar de Elías, que representa al remanente, al pueblo escogido, a los que quedamos fieles a los 10 mandamientos. El altar pequeño, por supuesto, es más débil, es más frágil, pero es fiel, y eso le asegura la protección divina. En aquel día de Armagedón, cuando Elías estaba perseguido a muerte, cuando parecía que iba a rodar su cabeza, terminó el día vindicado y sus contradictores terminaron muertos. Eso significa Armagedón, la reunión de todos los reyes de la tierra en su gigantesco altar y los elegidos en su altar pequeño pero fiel, altar de adoradores del Dios verdadero, y todo terminará, hermanos, como terminó el Armagedón de los tiempos de Elías. Los perseguidores terminaron destruidos y el perseguido terminó vindicado por Dios. Y termino con este poderoso llamado a tu conciencia y a mi conciencia, porque hoy también hay un altar grande y popular. Hay iglesias poderosas económicamente hablando, multitudinarias, y hay iglesias minoritarias alternativas que muestran su fidelidad al verdadero Dios y a las enseñanzas de la Biblia. Hoy tienes delante de tus ojos un altar gigante y un altar pequeño, una puerta ancha y una puerta angosta, y desde luego una sola persona en todo el universo puede tomar una decisión para vida o para muerte, y esa persona eres tú misma. La idea del Armagedón que plantea el mundo como catástrofe natural que diezma a la humanidad o como una tercera guerra mundial no es más que un mito que se rompe con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.